La circulación por aquellos vagos abismos sería aterrador, pues el ritmo de Walpurgis estaría vibrando y al final tendría que oír el latido cósmico que tanto temía y que hasta ahora había estado oculto. Incluso podía percibir una apagada sacudida monstruosa cuyo ritmo sospechaba demasiado claramente. En la noche del Sabbat siempre se hacía más sonora y resonaba a través de los mundos para convocar a los iniciados a ritos indescriptibles. La mitad de los cánticos de la noche del Sabbat se ajustaban al ritmo de aquel latido, escuchando suavemente que ningún oído humano podría sobrellevar en su desvelada plenitud espacial. Hillman también se preguntó si podría confiar de sus instintos para regresar parte del espacio que le correspondía, como estar seguro de no aterrizar en aquella ladera de luminosidad violácea de un planeta lejano, en la terraza almenada sobre la ciudad de monstruos provistos de tentáculos, en algún lugar situado más allá de nuestra galaxia, o en las negras vorágines de este postre vacío de caos, en donde reina Azatoth, el demonio sultán desprovisto de mente. Inmediatamente antes de levantarse, se apagó la luz violácea y Hillman quedó en la más completa oscuridad. La bruja, la vieja Kencia, Nahab, aquello debía significar su muerte, y mezclados con los remotos cánticos de la noche del Sabbat, son los quejidos de Brown Jenkins en el abismo infernal. Le pareció oír otros gemidos más frenéticos que llegaban desde profundidades desconocidas. Joe Masurewicz. Sus oraciones contra el caos reptante, que ahora se convertían en un aullido de triunfo, mundos de Sardonia, realidad que invadían los torbellinos de sueños febriles. Shub-Nigurat, el macho cabrío con el millar de crías, encontraron a Hillman en el suelo de la guardilla de extraños rincones mucho antes de que amaneciera, pues el terrible grito había hecho acudir inmediatamente de Roches y a Chosinski, a Bombrowski y Masurewicz, e incluso había despertado a Elwood, que dormía en su sillón. Estaba vivo, pues los ojos abiertos y fijos, pero parecía medio inconsciente. Tenía en el cuello las marcas dejadas por las manos asesinas y una rata le había mordido en el tobillo. Tenía la ropa muy arrugada y el crucifijo de Joe había desaparecido. Elwood pensó atemorizado, rehusando imaginaria la respuesta que nueva fórmula había adoptado el sonambulismo de su amigo. Masurewicz estaba medio aturdido por una señal que decía haber recibido en respuesta a sus plegarias y se persignó frenéticamente cuando se oyó el chillido de una rata que llevaba desde el otro lado de la pared inclinada. Una vez acomodado Hillman en la cama, en la habitación de Elwood, enviaron a buscar al doctor Malkowski, un médico de la vecindad de comprobada discreción. Le puso dos inyecciones hipodérmicas que le relajaron y le sumieron en un sueño reparador. El enfermo recobró el conocimiento varias veces durante el día y narró algunos pasajes de sus pesadillas más recientes. Fue un proceso muy penoso y desde el principio se puso de manifiesto un hecho desconcertante. Hillman, cuyos oídos habían mostrado últimamente una normal sensibilidad, estaba completamente sordo. Volvieron a llamar al doctor Malkowski sin tardanza y este dijo que Hillman tenía los dos tímpanos rotos como resultado de algún estruendo superior al que cualquiera ser humano pudiera concebir o resistir. Como había podido oír semejante ruido en las últimas horas sin que despertara todo el valle del Miskatonic? Era más de lo que el honrado médico podía decir. Elwood escribió su parte de la conversación y así supieron comunicárselo a los dos amigos. Ninguno de los dos podía explicarse aquel caótico asunto y decidieron que lo mejor que podían hacer era pensar en ello lo menos posible. Pero estuvieron de acuerdo en largarse de aquella maldita casa lo antes posible. Los periódicos de la noche hablaron de una batida llevada a cabo de la policía poco antes del amanecer en un desfiladero del más allá de Meadwood Hilly, donde alborotaban unos curiosos noctámbulos mencionando que la piedra blanca había sido objeto de supersticiones desde hacía mucho tiempo. No se habían practicado detenciones, pero entre los fugitivos que huyeron se creyó ver a un negro enorme. En otra columna se decía que no se había encontrado rastro de niños desaparecidos. Ladislau Yoleiko, el horror
El horror que colmó todo sobrevino aquella misma noche. Elwood jamás lo borraría de la memoria y no pudo volver a clase durante el resto del curso debido a la crisis nerviosa que sufrió como consecuencia de ello. Le pareció oír a las ratas del otro lado del tabique durante toda la velada, pero les prestó poca atención. Fue luego mucho después de que Hillman y él se hubieran acostado cuando comenzaron los atroces gritos. Elwood saltó de la cama, encendió la luz y se aproximó hasta el sofá en que dormía su amigo. Hillman daba gritos de naturaleza realmente inhumana, como si estuviera sometida a una tortura inenarrable. Se retorció bajo la sábana y una gran mancha roja empezaba a extenderse en las mantas. Elwood apenas se atrevió a tocarle, pero poco a poco fueron disminuyendo los gritos y la agitación. Para entonces, Dombrowski Choinsky de Rogers, Masurewicz y el huésped del piso alto se habían reunido en la puerta de la habitación y el casero había enviado a su mujer a telefonear al doctor Malkowski. Un grito se le escapó en todos cuando algo que parecía una rata de gran tamaño saltó de ensangretado lecho y huyó por el suelo hasta un nuevo agujero recién abierto en la pared. Cuando llegó el médico y comenzó a retirar las ropas de la cama, Walter Hillman estaba muerto. Sería una atrocidad hacer algo más que sugerir lo que ocasionó la muerte a Hillman. Casi tenía un túnel abierto en el cuerpo y algo le había comido el corazón. Dombrowski, desesperado porque el veneno que había esparcido contra las ratas no había surtido efecto, invalidó su contrato de cualquier de cualquier de cualquiera, y antes de que transcurriera una semana se había ido con todos sus antiguos huéspedes a una casa destartalada pero menos vieja, situada en Walnut Street. Durante algún tiempo lo peor fue mantener callado a Masurewicz, pues el taciturno mecánico de telares jamás estaba sobrio y siempre andaba gimiendo y mascullando acerca de espectros y cosas terribles, porque parece que aquella última y espantosa noche Joe se había agachado para ver de cerca las huellas rojas que había debajo que había dejado la rata desde la cama de Hillman hasta el agujero de la pared. Sobre la alfombra parecía imprecisa, pero había un trozo de suelo al descubierto desde el borde de la alfombra hasta el friso de la pared. Allí Masurewicz encontró algo monstruoso, o creyó encontrarlo, pues nadie se mostró de acuerdo con él, a pesar de la incuestionable extrañeza de las huellas. Las marcas del suelo eran muy diferentes de las dejadas habitualmente por las ratas, pero ni siquiera Chomsky y Rogers quisieron reconocer que eran, que eran como huellas de 4 diminutas manos humanas. Nunca se volvió a alquilar la casa. Tan pronto como la dejó Dombrowski, empezó a cubrirle el manto de la desolación definitiva, pues la gente la esquivaba tanto por su mala fama como por el pésimo olor que de ella se advertía. Tal vez el veneno contra las ratas del inquilino anterior había sufrido efecto después de todo, pues al poco tiempo de su partida la casa se convirtió en una pesadilla para la vecindad. Los funcionarios de sanidad encontraron que el mal olor procedía de los espacios cerrados que rodeaban la guardilla del este de la casa y dedujeron que el número de ratas muertas debía ser enorme, pero decidieron que no valía la pena abrir y desinfectar aquellos lugares tanto tiempo clausurados, ya que el hedor desaparecería pronto y el vecindario no era muy exigente. De hecho, siempre circulaba rumores acerca de hedores inexplicables en la casa de la bruja. Inmediatamente después de la visita del día 1 de mayo, de la noche de Todos los Santos, los vecinos se resignaron por desidia, pero el mal olor fue un elemento más en contra de aquel lugar. Finalmente la casa fue declarada inhabitable por las autoridades. Los sueños de Hillman y las circunstancias que lo rodearon no han sido explicados nunca. Elwood pensó Alguna curiosidad sobre aquel episodio son a veces casi enloquecedoras. Volvió a la universidad el año siguiente y se graduó en el mes de junio. A su regreso advirtió que que los comentarios habían mermado en la ciudad y en efecto, pese a ciertos rumores que aún circulan,
rumores que durante casi tanto tiempo como el propio edificio no se ha vuelto a murmurar acerca de las apariciones de la vieja Keisia o de Brown Jenkins desde que Hillman murió. Fue una suerte que el Good no se encontrara en Arkham después, aquel año en que ciertos sucesos hicieron que se reanudaran bruscamente los rumores acerca de pasados errores. Por ejemplo, buscaron los rumores acerca de pasados horrores, por supuesto, oyó hablar del asunto más tarde y sufrió los inenarrables tormentos de oscuras y desconcertadas. Conjeturas, pero peor habría sido que hubiera estado allí y hubiera visto las cosas que probablemente habría visto. En marzo de 1931, un gran vendaval arrancó del tejado y la gran chimenea de la casa de la bruja. Entonces, ya abandonada y muchos ladrillos, tejas cubiertas de moho, tablones medio podridos y vigas que se derrumbaron sobre el desván atravesando el suelo, todo el piso de la guardilla quedó sembrado de escombros, pero nadie se tomó la molestia de limpiar hasta que le llegó la casa a la hora de la demolición. Esto aconteció en diciembre y cuando se procedió a limpiar lo que había sido habitación de Hillman, se, y se y se encomendó esta labor a a unos obreros que se mostraron aprensivos y poco deseosos de hacerla. Comenzaron los rumores entre los escombros caídos a través de derrumbado techo inclinado. Los obreros descubrieron ciertas cosas que le llevaron a interrumpir su trabajo y llamar a la policía. Esto exigió posteriormente la presencia de un juez de primera instancia y de varios profesores de la universidad. Había allí huesos triturados y astillados, pero fácilmente identificables como humanos, huesos cuya evidente contemporaneidad acoplaba con la remota fecha en que tuvieron que ser introducidos en el desván. De bajo techo, inclinado cerrado desde desde muchísimo tiempo atrás, a todo ser humano, el médico forense dictaminó que algunos de los huesos pertenecían a un niño pequeño, en tanto que otros, que se encontraban mezclados con jirones de tela con tela podrida de color oscuro, pertenecían a una mujer más bien pequeña y de edad avanzada. El cuidadoso examen de los escombros permitió también encontrar gran cantidad de huesos de ratas atrapados en el derrumbamiento y otros huesos más antiguos. Cuidadoso examen de los escombros permitió también encontrar gran cantidad de huesos de ratas atrapadas en el derrumbamiento y otros huesos más antiguos roídos de tal forma que unos pequeños colmillos que fueron y son aún motivo de controversia y reflexión. Se encontraron también trozos de libros y papeles y un polvo amarillento consecuencia de la total desintegración de volúmenes y documentos todavía más antiguos. Todos los libros y papeles, sin excepción, parecían ser de magia negra en sus formas más avanzadas y espantosas, y la fecha evidentemente reciente de algunos de ellos sigue siendo un misterio tan inexplicable como las pesadillas allí de huesos humanos, un misterio todavía mayor en la absoluta homogeneidad de la complicada y arcaica caligrafía encontrada en un lugar divertísimo, en un, en un- en, en caligrafía encontrada en una gran diversidad de papeles cuyo estado y filigrana hacen pensar en diferentes temporadas de por lo menos 150 chicas de 150 o 200 años para algunos.
El mayor misterio de todos es la variedad de objetos completamente enigmáticos encontrados entre los escombros en diverso estado de conservación y deterioro, cuya forma, materiales, manufactura y finalidad no ha sido posible explicar. Uno de los objetos que interesó profundamente a varios profesores de la Universidad Miskatonic es una reproducción muy estropeada y parecida a la extraña imagen que Hillman donó al Museo del Centro, excepto que es de gran tamaño. Está tallada en una rara piedra azul en lugar de ser de metal y viene un pedestal de insólito. Cuando se encontró unas cuando se encontró unas sospechosas manchas de olor oscuro, los extranjeros y las crédulas comadres muestran igual asombro acerca de un moderno crucifijo de níquel que la cadena rota encontrando entre los escombros y que Joe Masurewitz identificó temblando como el que le había regalado al pobre Hillman hacía muchos años. Creen algunos Creen algunos que las ratas arrastraron el crucifijo hasta el desván cerrado, en tanto que otros piensan que debió quedarse tirado en algún tirado en algún rincón del cuarto que ocupó Hillman y aún hay otros, entre ellos el mismo Joe, que sostiene teorías demasiado descabelladas y fantásticas para que pueda creerlas ninguna persona sensata. Cuando se describió la pared inclinaba en la estación. Cuando se derribó la pared inclinada de la habitación de Hillman, se vio que el espacio triangular cerrado que quedaba entre el tabique y el muro norte de la casa tenían una cantidad muy inferior de escombros, incluso teniendo en cuenta su tamaño y que la Sobre esa profunda capa de huesos descansaba un gran cuchillo de evidente antigüedad, de forma grotesca y exótica y muy honrado, sobre el cual se habría acumulado en medio de esos desechos embutido entre un tablón caído y un montón de ladrillos de la chimenea. Había un objeto destinado a provocar en Arkham mayor perplejidad, disimulado temor y rumores, supersticiones que los que hubiera que los que hubiera despertado cualquier otra cosa en encontrada en la casa maldita. Era el esqueleto particularmente aplastado de una enorme rata enferma cuyas anomalías anatómicas todavía son contenido de discusión y motivo de singular reserva entre los miembros del departamento de anatomía de la universidad. Es muy poco lo que ha trascendido acerca de ese esqueleto, pero los obreros que le descubrieron susurraron con voz autorizada acerca de los largos pelos de color castaño oscuro relacionado a él. Los huesos de la diminuta Los huesos del diminuto más que de una rata. Los huesos de los diminutos patas, según los rumores, hacen pensar en la capacidad prensil típica de un mono diminuto más que de una rata, mientras que el pequeño cráneo con sus afilados colmillos de color amarillo es extraordinariamente anómalo y, visto desde ciertos ángulos, se asemeja a una parodia degradada de manera monstruosa y en minifalda de la asemeja una parodia degradada de manera monstruosa y en miniatura de un cristiano humano. Los seres humanos, los, un, una parodia degradada de manera monstruosa y en miniatura de un cráneo humano. Los obreros se santiguaron aterrados cuando encontraron este blasfemo vestigio, pero luego encendieron velas de agradecimiento a la iglesia de en Tanislao, porque pensaron que aquella risita aguda y fantasmal ya nunca se volvería a escuchar.
a través de las puertas de la llave de plata. En una inmensa sala de paredes ornadas con tapices de extrañas figuras y suelo cubierto con alfombras de boucara de extraordinaria manufactura e increíble antigüedad, se encontraban 4 hombres sentados en torno a una mesa atestada de documentos. En los rincones de unos trípodes de hierro forjado que, que un negro de avanzadísima edad y oscura librea alimentaba de cuando en cuando, surgían los hipnóticos perfumes de olíbano, mientras en un nicho profundo a uno de los lados latía moderado un extraño reloj en forma de ataúd, cuya esfera estaba adornada de enigmáticos jeroglíficos y cuyas 4 manecillas no giraban de acuerdo con ningún sistema cronológico de este planeta. Era una estancia turbadora y extraña, pero muy en concordancia con las actividades que le desarrollaban en ella, porque allí en la residencia de Nueva Orleans del místico, matemático y orientalista más grande de este continente se está afectando el respeto de la herencia de un sabio místico, escritor y soñador no menos eminente, que 4 años antes había desaparecido de este mundo, Randolph Carter, que durante toda su vida había tratado de despojarse del aburrimiento y a las limitaciones de la realidad ordinaria, evocando paisajes de ensueño y fabulosos accesos a otras dimensiones. Desapareció del mundo de los hombres el 7 de octubre de 1928 a la edad de 54 años. Su carrera había sido extraña y solitaria, y había quienes conjeturaban por sus extravagantes novelas que había debido ocurrirle cosas aún más extrañas que las que se conocían de él. Su asociación con Harley Warren, el místico de Carolina del Sur, cuyos estudios sobre la primitiva lengua nacal de los sacerdotes himalayos tan crueles consecuencias tuvieron, fue muy íntima. Ciertamente, Carter había sido quien, una noche enloquecedora y terrible, en un antiguo cementerio, vio descender a Warren a la cripta húmeda y salitrosa de la que nunca regresó. Carter vivía en Boston, pero todos sus antepasados procedían de esa región montañosa y tosca que se extiende tras la vetusta ciudad de Arkham, llena de leyendas y brujerías, y fue allí, entre esos montes antiguos y preñados de misterio, donde finalmente había desaparecido él también. Parks, su viejo criado, que murió a principios de 1930, se había referido a cierto ofrecimiento de madera extrañamente aromático, cubierto de horribles adornos, que había encontrado en el desván, a un, a un pergamino indescifrable y indescifrable y una llave de plata labrada con raros dibujos que contenía la arqueta. En torno a estos objetos, el propio Carter había mantenido correspondencia con otras personas. Carter seguía, según dijo, le había contado que esta llave procedía de sus antepasados y que le ayudaría a abrir la puerta de su infancia perdida y de extrañas dimensiones y fantásticas regiones que hasta entonces había visitado solo en sueños vagos, fugaces y evanescentes. Un día finalmente Carter había cogido el cofrecillo con su contenido, y José había Carter, vieja y forrada de hierba, que a pesar de la desolada ciudad de Arkham atraviesa las colinas que habitaron un día los antepasados de Carter, de cuya gran residencia solo queda el sótano ruinoso, abierto de cara al cielo, en un bosquecillo de olmos inmensos. Se había evaporado en 1781, otro de los Carter, no muy lejos de la casita medio derruida donde la bruja de Gotti Fowler preparaba sus abominables brebajes. Tiempo atrás, en 1692, la región había sido colonizada por gentes que huían de la casa de brujas de Salem, y aún ahora conservan una fama vagamente siniestra, aunque debido a unos hechos difíciles de determinar, Edmund Carter había logrado huir justo a tiempo del monte de las Orcas, donde le querían llevar sus conciudadanos, pero
pero todavía corrían muchos rumores acerca de sus hechizos y brujerías, y ahora al parecer su único descendiente había ido a reunirse con él. En el coche habían encontrado el cofrecillo de horribles relieves y fragmentos madera, así como el pergamino reunirse con él. En el coche habían encontrado el cofrecillo de horribles relieves y fragante madera, así como el pergamino indescifrable. La llave la llave de plata no estaba, y se presume que Carter se la había llevado consigo y no se tenía referencia del caso. La policía de Boston había dicho que las vigas derrumbadas de la vieja morada de los Carter mostraba cierto desorden y alguien había encontrado un pañuelo en la siniestra ladera rocosa cubierta de árboles que eleva detrás de las ruinas, no lejos de la terrible caverna hallada de la serpiente. Fue entonces cuando las leyendas que corrían por la región sobre la caverna de las serpientes cobraron renovada vitalidad. Los campesinos volvieron a comentar en voz baja de las prácticas impías en los que el viejo Edmund Carter y fue entonces cuando las leyendas que corrían sobre la región sobre la caverna de las serpientes cobraron renovada vitalidad. Los campesinos volvieron a comentar en voz baja de las prácticas impías a las que el viejo Edmund Carter el brujo se había entregado en aquella horrible gruta, a lo que ahora venía a añadir la extraordinaria afición sobre el propio Rompopen. A lo que ahora venía a añadirse la extraordinaria afición que el propio Randolph Carter había manifestado de niño por ese lugar. Durante la infancia de Carter, la venerable mansión se había mantenido en pie con su anticuada techumbre de cuatro variantes ocupada solo por su tío abuelo Christopher. Él lo había visitado con frecuencia y Carter había manifestado al niño por ese lugar. Christopher él lo había visto con frecuencia y había hablado de manera especial sobre la caverna de las serpientes. La gente recordaba que más de una vez se había referido a una grieta que había en un rincón ignorado de la cueva y habían suponido bien. Él lo había visto con frecuencia y había hablado de manera especial sobre la caverna de las serpientes una vez y se había referido a una grieta que habían experimentado a raíz de un día que pasó eterno dentro de la caverna a los 9 años de edad. Esto había sucedido en octubre y desde entonces parecía haber adquirido una insólita facultad de predecir acontecimientos futuros. La noche en que desapareció a los 9 años de edad. Esto había sucedido en octubre y desde entonces parecía haber adquirido una insólita facultad de predecir acontecimientos futuros. La noche en que desapareció Carter había llovido y nadie pudo encontrar la menor huella de los pasos que dio al bajar del coche. En el interior de la caverna de la serpiente se había formado una se había formado se había formado un barro líquido y viscoso debido a las grandes filtraciones de agua. Solo los rústicos ignorantes murmuraron sobre ciertas huellas que habían creído descubrir en el sitio donde los grandes olmos sobresalían por encima de las carreteras y en la siniestra pendiente próxima a la caverna de la serpiente donde había sido encontrado el pañuelo. Pero ¿quién iba a hacer caso de aquellos rumores, según los cuales esas huellas eran idénticas a las que dejaron las botas de puntero cuadrado que habían usado Randolph Carter? Esa, esa historia era tan absurda como aquella otra que habían visto las huellas inconfundibles de las botas de Benjamin Corey, que según decían iba al encuentro de las huellas pequeñas de la carretera. El viejo Ran, Randolph era muy joven, pero hacía 30 años que había muerto.